Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer a todas las personas que asistieron y participaron del seminario llevado a cabo este sábado 16 de noviembre, el cual tenía como temática principal técnicas de memoria dirigida o prospectiva para una práctica eficiente de sueños lúcidos, particularmente sueños lúcidos. Mil gracias a todos los asistentes, a los participantes, a aquellos que sigan interesados. Les recuerdo que un nuevo ciclo de este mismo seminario se va a llevar a cabo el día sábado 23 de noviembre. La invitación es para que participen. El costo actual es de $20 por persona. Aquellas personas que estén suscritas al canal de YouTube, al canal En órbita podcast, y que deseen participar del mismo o de cualquiera de los actuales productos o servicios que se ofrecen para la práctica de sueños lúcidos o la experiencia fuera del cuerpo, quiero indicarles que tendrán un descuento particular, un descuento especial por el simple hecho de ser miembros o suscriptores del canal. Bien. Adicional a ello, quiero recordarles que sigue abierto el curso, ese sí es 100% personalizado para sueños lúcidos y viajes astrales. El curso, recuerden que tiene un horario flexible, es 100% individual, personalizado. El costo actual es de $60, pero al igual que con el anuncio anterior, para todos aquellos que son suscriptores del canal en YouTube o en Spotify o en iVoox, y que deseen tomar el curso tendrán también un descuento especial. Interesados entonces en el seminario o en el curso, pueden comunicarse a los correos academiadeproyeccionastral@gmail.com o hacerlo también al correo en orbitapodcast1@gmail.com. Igualmente pueden contactar directamente vía Telegram al móvil +57 317 467 2378. Repito, +57 317 467 2378. Y por último, cabe recordar, sigue disponible el paquete completo de MISIN, y junto con este recuerden que ahora hay disponible un ebook para práctica de sueños lúcidos centrado también en memoria prospectiva y dirigida, que incluye además unas asesorías tipo clase personalizadas de 3 a 2. Y el costo de este también es de $20. Sin embargo, para miembros del canal o de cualquiera de los canales donde se emite este podcast habrá un descuento especial. Pues bien, mis queridos podescuchas, entrando ya en materia, hoy traigo una historia bastante fascinante que venía aplazando precisamente por agenda, por temas, digámoslo, de contenido específico que se había venido desarrollando para el caso de la experiencia fuera del cuerpo, los viajes astrales y de los sueños lúcidos. El tema que traigo para hoy está relacionado como fenómeno periférico porque primero involucra directamente ese fenómeno bastante peculiar y por qué no decir exótico en el sentido tradicional, conocido como visión remota. Y de otra parte, además, involucra acceso a documentos que recién se han hecho públicos y que tienen que ver con ese extraño capítulo dentro del desarrollo de la carrera armamentística por parte de los Estados Unidos después de la Guerra Fría, conocido como guerra psíquica, y del cual hoy en día tenemos conocimiento independientemente de periodistas como Jim Marrs o como las publicaciones del profesor Nick Ripatrazzona, de las cuales ya hablamos aquí en algunos podcasts. El tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, se titula literalmente Los guerreros vudú del Pentágono. Y este es una respuesta por parte del periodista para ese entonces, el Washington Post, Jack Anderson. Anderson escribe un artículo como respuesta a una publicación que se lleva a cabo en un magazine muy prestigioso dentro de lo que sería la estructura o las fuerzas militares norteamericanas, titulado Military Review. ¿Y cómo inicia más o menos la historia? La historia involucra, desde luego, guerra psíquica, visión remota, armas no letales o diseño y desarrollo de armas no letales, y miembros, algunos vinculados directamente y otros retirados y otros en calidad de contratistas de diferentes esferas y facciones institucionales dentro del gobierno norteamericano. Lo interesante y fascinante aquí, mis queridos podescuchas, de esta historia y relato que traigo para hoy es que es ahora de acceso público. Y me refiero a que son datos que se pueden contrastar. Sin embargo, soy consciente de que son tal vez muchos los nombres y muchos los personajes que aparecen aquí. Para dar algo de contexto hay que entender que todo se inicia con la figura del
teniente retirado ya John B. Alexander, que es, diría yo, apodado dentro del ejército norteamericano para la década de los 80, 70, como el maestro Jedi. Ha sido vapuleado, vituperado, ha sido denostado por las publicaciones que ha hecho, sobre todo en los últimos años. Hay un libro que trata acerca de sucesos que nunca debieron suceder, pero que aún así ocurrieron, que habla de algo así como la realidad negada, y que pues como lectura resulta bastante interesante. John B. Alexander, o el maestro Jedi del Pentágono, estaba bastante interesado sobre todo en algo que se conocía como desarrollo de armas no letales. Y esto es lo que daría cabida a la publicación en el magazine Military Review de lo que le causaría el encono y el enojo por parte del Washington Post en cabeza del periodista Jack Anderson. ¿Cómo inicia todo? La afirmación general es más o menos la siguiente. Si bien es cierto que el concepto de armas no letales no es nuevo, y que estas armas, digamos, no letales han sido usadas por servicios de inteligencia, policía y defensa en el pasado dentro de los Estados Unidos, es un hecho que varios gobiernos occidentales han utilizado una variedad de estas armas no letales de manera bastante discreta y encubierta. Y aquí, hay que aclarar, no es una teoría de conspiración, sino se trata de hechos y datos ya suficientemente probados, porque el desarrollo de este armamento lleva más de 3 décadas ya. El interés actual por el concepto de armas no letales comenzó hace aproximadamente más de 2 décadas, específicamente con John Alexander en diciembre de 1980, gracias a la publicación de un artículo en la revista del ejército estadounidense Military Review, que se titulaba El nuevo campo de batalla mental, en el que se hacía referencia a las afirmaciones de que procesos como la telepatía, aún sin probar obviamente y sin demostrar, podía utilizarse para interferir en la actividad eléctrica del cerebro. Esto llamó poderosamente la atención de los generales de alto rango del ejército norteamericano, que animaron a Alexander a continuar y desarrollar lo que ellos denominarían tecnologías de eliminación por opción blanda. Después de retirarse del ejército en 1988, Alexander se incorporó al Laboratorio Nacional de Los Álamos y comenzó a trabajar con Janet Morris, quien para ese entonces era la directora de investigaciones del Consejo de Estrategia Global de los Estados Unidos, cuyas siglas y acrónimo es USGSC. Este estaba presidido además por el Dr. Ray Klein, quien era para ese entonces, 1988, mis queridos podescuchas, ex subdirector de la CIA. ¿Qué es lo que ocurre entonces y cómo se lleva a cabo, digamos, estas investigaciones y el desarrollo? A lo largo de 1990, el Laboratorio Nacional de Los Álamos comienza a presionar a los diferentes laboratorios nacionales, a los principales contratistas y particularmente a la industria de defensa norteamericana, así como a oficiales de inteligencia y militares de rangos medios y altos ya retirados, para apoyar y subvencionar investigaciones PSI. Es decir, investigaciones psíquicas. El resultado sería la creación de un grupo de revisión de políticas de no letalidad que estaría presidido por el mayor general Chris Adams, quien para ese entonces ya se encontraba retirado de la USAF. Era el ex jefe personal del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos. Y además, en 1990 contaron desde el inicio con el apoyo del senador Sam Nunn, quien era el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. Según Janet Morris, colega de Alexander, el agregado militar de la embajada rusa se había puesto en contacto con el USGSC para estudiar la posibilidad de convertir el material militar en una capacidad no letal y para hallar aplicaciones útiles y sostenibles en el tiempo de fenómenos PSI. Esta es más o menos como el contexto general, mis queridos podescuchas, en el cual se desarrolla todo este entramado. Sin embargo, ¿qué hay acerca de John Alexander? Se trata de un ya mítico personaje dentro de los Estados Unidos y particularmente en lo que es los comandos militares. Fue un boina verde durante el desarrollo de la guerra de Vietnam. Participó directamente en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Congreso, aportando información específica. Fue codirector adjunto con altos funcionarios del Departamento de Defensa para Investigaciones PSI y que luego serían públicas a través del acta de desclasificación de la CIA, y fue ex miembro particularmente
de lo que se conocía como operaciones militares PSI. Luis Elizondo, otra figura representativa en todo este mundo de la visión remota o la VR, lo ha apodado como el padrino de todo lo extraño y lo espeluznante en el Pentágono. A propósito, refiriéndose a Alexander. En 1985, Alexander forma el grupo de física teórica avanzada. Se le denominó así para tratar de evadir, según él mismo, las solicitudes de libertad de información sobre temas que él consideraba sensibles y para los cuales no solo el Senado norteamericano, sino además el Congreso y la opinión pública en general no estaba lo suficientemente preparada. Y a raíz de esto es que el grupo, como tal, fue descrito por el Washington Post en cabeza de Jack Anderson como los guerreros vudú del Pentágono. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El teniente coronel Donald McKelvey lleva a cabo una publicación en 1992 a partir de los trabajos que venía desarrollando desde luego Alexander. Esto se llevó a cabo en la Fuerza Aérea Maxwell en Alabama y allí lo que se hace es presentar un informe de investigación por parte de la Escuela de Guerra Aérea. El resumen de dicho informe fue Guerra Psíquica, explorando la frontera mental. Ojo, hay que aclarar que es aquí otro autor, en este caso Donald McKelvey, quien publica este informe a petición de sus superiores en relación a los avances, a las posibles aplicaciones prácticas de la visión remota y cómo esta es que de alguna manera junto con otros fenómenos PSI se iba a vincular con los trabajos de John Alexander. Hay que recordar además que Alexander sí tuvo encuentro con el famoso físico y psicólogo cognitivo Edwin May y que participó a mediados de los 70 y finales de la década de los 70 con Robert Monroe particularmente en procesos de capacitación. ¿De qué? Del fenómeno o la experiencia fuera del cuerpo, de la cual ahora en entrevistas y diferentes medios y podcasts de los Estados Unidos el señor Alexander ha hablado continuamente. ¿Cómo inicia entonces el informe McKelvey, que de hecho siendo teniente coronel para ese entonces de la USAF estaba activo? Dice: el mayor potencial del hombre sigue siendo las capacidades no exploradas o las capacidades de la mente humana. Las vastas capacidades mentales sin explotar crean una dimensión para un nuevo campo de batalla, nunca antes pensado, que si se ignora podría plantear una amenaza no solo para uno mismo como individuo, sino para el país, y podría considerarse y debería como una amenaza mayor que la de las armas nucleares. Esta amenaza más grave comienza siempre desde adentro. Nuestros miedos y actitudes cínicas hacia las capacidades PSI nos convierten en nuestros propios o peores enemigos. Los soviéticos, por otro lado, afirma McKelvey, han tomado la investigación psíquica muy en serio en todos los niveles desde antes de la Guerra Fría, particularmente porque saben de la realidad de su aplicación militar. Explorar la frontera mental entonces es esencial y es la clave para una exploración exitosa. Y se trata entonces de una conciencia psíquica que entiende que no está limitada por espacio o tiempo. La mente es rica en recursos insondables que están listos para ser explorados. Se trata de una fuente ilimitada de tesoros para el avance de toda la humanidad y una seria amenaza para aquellos que ignoran su verdadero potencial. Así que debemos superar nuestras inhibiciones psíquicas, dice McKelvey, y dejar de negar la existencia de eventos que han sido erróneamente, catalogados como paranormales y comenzar a tratar de entender la naturaleza de estos fenómenos. Por ello, debemos despojarnos de cualquier duda o manto supersecreto y educar a nuestros líderes en todos los niveles sobre los potenciales y amenazas militares psíquicos reales para que podamos enfocarnos y priorizar adecuadamente nuestros recursos nacionales. Pues solo a través de una mayor apertura y conciencia de la verdad podremos prepararnos adecuadamente. Esto se hace público dentro de un reporte de la CIA, el RDP 96, en el año 2001, fechado el 0402 del año 2001. Pues bien, ¿quién es entonces este teniente coronel Donald McKelvey que hace el reporte? Este había recibido una licenciatura de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una maestría por parte de la Universidad Estatal de Kansas, tenía formación en informática e ingeniería de sistemas,
y pues se había especializado en el desarrollo de sensores aeroespaciales de alta tecnología. Sin embargo, curiosamente da ese salto, si se quiere, y comienza a interesarse por la existencia y el potencial de las capacidades mentales. Y genuinamente ve que allí hay una posibilidad de trabajo y de desarrollo e investigación para el ejército de los Estados Unidos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se llega a la famosa exposición de los famosos guerreros vudú del Pentágono? ¿Por qué recibe tanta atención John B. Alexander? Pues bien, dicho escuetamente, la historia es más o menos la siguiente, mis queridos podescuchas. En diciembre de 1980, el teniente coronel John B. Alexander del Ejército de los Estados Unidos escribe un artículo en Military Review titulado El nuevo campo de batalla mental, las posibilidades del teletransporte fantasma. En dicho artículo, lo que hacía Alexander era desafiar la imaginación de los lectores, no solo militares, sino la opinión pública en general, cuando llegó a afirmar, para ser más específico, hay sistemas de armas que operan con el poder de la mente y cuya capacidad letal ya ha sido suficientemente demostrada. Alexander desde luego estaba hablando de armas psicotrónicas y comenzó a proporcionar información bastante detallada y reveladora que aún no había sido clasificada sobre investigaciones soviéticas y estadounidenses a partir del estudio de fenómenos PSI. La conclusión natural de Alexander fue que el impacto de las armas psicotrónicas y otras aplicaciones PSI tendrían en el futuro una difícil determinación. Quien haga el primer gran avance en este campo tendrá una ventaja sobre su oponente, decía Alexander, una ventaja similar a la posesión exclusiva de lo que es hoy las armas nucleares. La intención aquí es enfatizar la necesidad de una investigación más coordinada en el ámbito de lo PSI o lo que seguimos llamando paranormal. Además, existe la necesidad de proporcionar a los líderes de todos los niveles una comprensión básica de los sistemas de armas que pueden encontrarse en un futuro no muy lejano. La respuesta a esta publicación de Alexander no se haría esperar y llegaría casi inmediato. En enero de 1981, por encargo del entonces director del Washington Post, el columnista Jack Anderson se apresuró a demostrar el escepticismo estadounidense en general sobre la investigación psíquica, a partir de un artículo titulado, que fue el primero de tantos, hasta llegar a los famosos guerreros vudú del Pentágono, mis queridos podescuchas, como, cito, el Pentágono invade el territorio de Buck Rogers. Claramente era no solo sarcasmo, sino que además trataba de hacerle ver a los contribuyentes, a la ciudadanía, a la opinión pública en general, cómo el ejército despilfarraba, según la posición de Anderson y el Washington Post, grandes sumas, grandes cantidades de dinero directamente para tonterías, en palabras de Anderson. La prosa despectiva unilateral de Anderson estaba llena de términos como fantasías futuristas, tonterías, guerras parapsicológicas. Un mes después, sin embargo, Anderson estaría de vuelta reforzando el escepticismo psíquico por toda la nación, pues tenía una de las columnas más leídas para esa época, 1981. Esta vez comenzó diciendo: los sombreros de bronce están de hecho incursionando en artes oscuras. Otras frases cuidadosamente elegidas por Anderson incluían mal de ojo, tiras cómicas, guerreros de la Ouija, arsenal de guerreros vudú, que es lo que finalmente daría forma a el famoso artículo conocido por todos como los guerreros vudú del Pentágono. En cuestión de semanas volvió al tema haciendo referencia a proyectos disparatados de la CIA o estudios como los que podría intentar cualquier brujo haitiano. La revista Maclean informó en 1981 que el presidente Reagan y el secretario de Defensa para ese entonces, Weinberger, tuvieron que decidir si continuaban financiando el proyecto alto secreto que, según Jack Anderson, había sido ya previamente aprobado. Entre 1981 y 1984 aparecieron numerosos artículos en diferentes periódicos entonces que revelaban una cantidad asombrosa de investigaciones en el campo psíquico y que hasta la fecha, en ese entonces, 1984, habían sido o bien ignoradas o desconocidas en su mayoría por la ciudadanía estadounidense. Se trataba en parte, además, en el caso de la publicación de los periódicos, de un gran tiraje que daba cuenta del escepticismo no solo entre la comunidad científica en general, sino
entre los ciudadanos norteamericanos en relación al potencial de estas supuestas habilidades. En enero de 1984, el columnista George Herbert escribió un artículo titulado ¿Un vistazo a la percepción extrasensorial estaría justificado? En un periódico de Norfolk, en Virginia. Centró la atención en las negaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de que el gobierno estuviese apoyando la investigación psíquica. Sugirió que las negaciones se basaban en preocupaciones de seguridad nacional e incluso como escéptico, el periodista Herbert llegó a señalar: si, por otro lado, la negación refleja un verdadero desinterés militar en las posibilidades psíquicas, tanto las nuestras como las de la Unión Soviética, eso sí que sería motivo de preocupación. Un programa de NBC, The Night Light, en febrero del 84 discutió la posibilidad de guerras psíquicas o mentales. Así que se entrevistó a investigadores, científicos, contratistas y consultores gubernamentales. Es especialmente digno de mención el hecho de que muchos de los asesores se mostraron como escépticos ante la opinión pública en el programa de la NBC, en comparación con las convicciones positivas de los investigadores, entre los que ya figuraba para ese entonces Alexander y Edwin May. Esta es, pues, mis queridos podescuchas, la historia y el contexto en torno a los guerreros vudú del Pentágono. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden, está el paquete MISIN disponible, está el seminario para el próximo sábado 23 de noviembre con descuento para miembros del canal o de cualquiera de las plataformas donde se emite el podcast, al igual que el curso, que también va a tener descuento para todos aquellos que estén suscritos al canal o a cualquier otro de los medios donde se emite. Y el ebook, desde luego, también. Mil gracias a todos por escuchar. Si les gusta este contenido, recuerden compartirlo, darle like, suscribirse y nos veremos en una próxima emisión.